en virtud de que la política de abrazos y no balazos que implantó López fuera de la Constitución Federal, porque en la Constitución se establece la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal, ha provocado que el país se encuentre a la deriva y que los delincuentes organizados y los narcotraficantes se hayan enseñoreado de este país como un paraíso. Y así han sucedido más de 170,000 muertes dolosas y además muertes de sacerdotes sin que se pueda evitar que López siga con esta traición a la patria de dejar que los mexicanos sean masacrados por los delincuentes que él mismo protege. Y como vienen las elecciones y supuestamente López cuenta con el apoyo del ejército, de la Guardia Nacional, de la burocracia en general y de los que apoya con dinero, además de que cuenta también con dinero que le da el narco, es posible que sus corcholatas salgan triunfando y que su desgobierno siga imperando en el país en en una dictadura de facto. Y la única forma de acabar con el desgobierno de López es que los diputados de la Unión, al Congreso de la Unión, aprueben nuevas leyes respecto a reformar el artículo 24 y 130 de la Constitución Federal, pues las muertes siguen siendo el pan de cada día en el país y directamente con los sacerdotes, como se comprueba con esta información. Este país es peligroso ejercer el sacerdocio, porque anoche fue asesinado el padre Javier García Villafaña, asignado apenas el 23 de abril a la parroquia de Capacho, en el municipio de Guanacareo, en Michoacán. Su cuerpo fue abandonado dentro del auto que conducía, en el cual fue interceptado y atacado a balazos a eso de las 6 de la tarde. El episcopado mexicano condenó el crimen y en un comunicado señaló que este acto de violencia, que no solo ha arrebatado una vida, sino que también atenta contra la paz y la justicia de nuestra nación. Este asesinato, dicen, es un recordatorio doloroso de la grave situación que enfrentamos como sociedad, en la que el crimen organizado y la impunidad amenazan la vida y la seguridad de tantos. Bueno, como se puede observar, este reportaje es una prueba viviente de que el país está al amparo de la delincuencia y que es incontrolable porque López es amigo de los narcotraficantes. Él permite la entrada de fentanilo a Estados Unidos y además les protege, los apoya para que también aquí cometan delitos, levantones, homicidios, que comercien con las drogas, que maten impunemente a gentes inclusive inocentes que se atravesaron en el lugar equivocado. Y López es imparable porque está llevando un gobierno de una dictadura que está muy encubierta por la Constitución, pero que de facto es otra cosa. Y la única solución que veo yo viable, que le he estado dando vueltas, cómo parar a un tipo psicópata, narcisista, mesiánico, corrupto y mentiroso. Y la única forma es igualar la fuerza de los entes que lo apoyan a este señor por dinero, o sea, mercenarios. Y la única forma de pararlo es abrir las puertas para que puedan votar y ser votados a los religiosos, a los sacerdotes y a los ministros de los cultos de cualquier religión, porque solamente así podremos ganar a López con gente pensante, porque necesitamos gente buena en el país, no gente mala como López y como toda su caterva
de sinvergüenzas, baquetones, asesinos, rateros. Y yo pienso que si los mexicanos somos católicos, yo pienso que más del 80% de la población, si somos 130 millones de personas, pues cuando menos con 60, 70 millones de católicos, de gente de buena voluntad, podríamos obtener una victoria contra el mal, contra la violencia que ha imperado o que ha impuesto López a fuerza en este país. Y para estar en contexto, yo quiero referirme que el artículo 24 y 130 de la Constitución Federal, que se refiere el primero a la libertad de creencias y el segundo a un estado laico en donde los sacerdotes les está prohibido votar y ser votados y meterse en asuntos políticos del país y además a ser vigilados de manera interna por la Secretaría de Gobernación. Esto no es más que un resabio histórico, porque si recordamos la guerra de reforma que culminó con la Constitución del 57, en ese tiempo gobernaba Juárez. Juárez, a pesar de que era católico, era un enemigo de la iglesia y fue el creador de las famosas leyes de reforma que impulsó y que se referían a la separación de la iglesia y del Estado, la libertad de creencias religiosas, inclusive. Y ese criterio se impuso en la Constitución del 17 y hasta las fechas ha seguido vigente. Y yo pienso que aquí existen dos puntos fundamentales para que los artículos 24 y 130 de la Constitución, que son un obstáculo para que el clero, para que los ministros de los cultos puedan participar en la política de votar y ser votados y aspirar a puestos de elección popular, pues es necesario reformar estos artículos o derogarlos definitivamente, porque no es posible que en la Constitución se establezca en el artículo primero de que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos que otorga la Constitución, los tratados internacionales y las garantías bajo su protección, y que toda autoridad en el ámbito de sus competencias debe proteger, garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, independencia y progresividad. Y en ese sentido, pues lo que hacen los artículos que están impresos desde la Constitución del 17 no son más que un aspecto discriminatorio. En el mismo artículo primero se dice que no debe haber discriminación por edad, sexo, condición social, ni por creencias religiosas o ideologías. Entonces, eso está prohibido por la Constitución. Por otro lado, pues necesitamos que más o menos se equilibre el número de gente buena con la gente mala que López identifica como liberales, porque son a los que les paga, supuestamente bajo el amparo del artículo 4 de la Constitución Federal, y que además les exige como contraprestación que lo apoyen en su cuarta transformación que él le llama. Y si hubiera posibilidad de que se derogaran los artículos 24 y 130, el clero, o cuando menos los ministros de los cultos, como son mayoría y son gente buena y bien intencionada, y además la mayoría de los mexicanos en este país somos creyentes de la religión católica, pues yo pienso que sería la solución para que de una vez por todas frenemos a este Mesías de barro y además acabar con la destrucción del país.
estamos viendo que ya van más de 500 expropiaciones a semejanza de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, que fue el motivo del fracaso del gobierno y la pobreza del país. Y López sigue haciendo expropiaciones a modo que no se justifican, porque no constituyen o no forman causa de utilidad pública. Y además está perjudicando a personas que viven cerca de las vías de los ferrocarriles, porque les están acabando sus patrimonios. Y esa delincuencia oficialista debe de terminar. Y yo pienso que los diputados, en los términos del artículo 71, que tienen como función la de iniciar leyes, deben de iniciar con esta petición que estoy haciendo desde este foro, en base al artículo 8 y 35 de la Constitución Federal, que me permite hacer uso del derecho de petición y participar en los asuntos políticos del país, para que de manera inmediata inicien un procedimiento, esta iniciativa, por este medio electrónico que no está prohibido por la Constitución, porque estoy al amparo del artículo 6 y 7 de la Constitución o ley de leyes, para que empiecen a ver la posibilidad de que estos artículos, el 24 y el 130, y parte del tercero constitucional, en la parte que dice que la educación que imparta el Estado será laica. Este término debe desaparecer, porque el laicismo se refiere simplemente a no tener creencias, estar fuera de las religiones. Y creo que esa sería la solución, que es a la conclusión que quiero arribar, para que paremos las locuras de López, porque si no le apretamos el mecate, va a salirse con la suya de que sus fichas, sus fichitas, sus baquetones sinvergüenzas, que no tienen principios éticos y morales, se salgan con la suya. Los católicos, no solamente en este país, sino en el mundo, somos la mayoría. Y si bien es cierto que se le puede acusar a la iglesia de muchas cosas inmorales, eso no es una cosa o impedimento para que dejen de participar en las votaciones, no nada más votar, sino ser votado, porque el ser humano no es perfecto, somos seres imperfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo vuelvo a insistir, la única solución para parar a un loco, perverso, corrupto y sinvergüenza y nepotista es igualar la fuerza que tiene con sus paleros, llámese Ejército, llámese Guardia Nacional o llámense los beneficiarios de los programas, con gente buena que practique la ética y la moral, y esos principios se encuentran en la fe de Cristo, en la fe de la iglesia, y nosotros somos mayoría. Vamos a empezar a hacer ese movimiento, y yo voy a invitar al clero católico que por dignidad, por hermandad, por la defensa de la vida, porque ya tienen más de 40 o 50 asesinados, el último fue el que se refirió este video, para que sigan aguantando. No debe ser la gente tan tolerante. Aquí no se trata de que te pegan en una mejilla y hay que poner la otra. No, eso ya es cosa del pasado. La iglesia tiene un fin fundamental, que es la de encauzar o encabezar las causas nobles del pueblo. Así sucedió con don Plutarco Elías Calles, que quiso acabar con la religión de un plumazo. ¿Y qué sucedió? Hubo una mortandad por parte de la insensibilidad de este pendejo presidente. Y es lo que está pasando con López. López, si fuera un presidente humano que respetara los derechos humanos, ya hubiera hecho la reforma al artículo 24 y 130 de la Constitución Federal. Como a López no le conviene, es nuestra responsabilidad humana, moral y ética hacer un frente
a las iniquidades y a los delitos de lesa humanidad que está cometiendo López como un verdadero traidor a la patria. Gracias.